que resolver este problema, digamos. Para eso van a tener que hacer un otro experimento. En el siguiente experimento, entonces, varían la cantidad de estímulos. El primero era solamente 4 estímulos siempre. Ahora variaron los estímulos. De 1 a 4 en cada hemicampo. Y ahora los resultados ya no se van a ver como el primero que vimos, sino que ahora vamos a ver sustracciones. Ahora se los muestro. ¿Qué resultado se obtuvo? La amplitud de la onda fue altamente sensible al número de ítems en el estímulo. O sea, cuando se aumentó de 1 a 2 ítems, o de 2 a 3, también aumentó la amplitud. ¿Sí? O sea que la amplitud de los ensayos incorrectos, y además la amplitud de los ensayos incorrectos, fue más pequeña que los ensayos correctos, lo cual sugiere que la actividad del delay efectivamente está reflejando el mantenimiento de representaciones en la memoria visual. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, tenemos las dos ondas, como vimos recién, lateral y contralateral, y las restaron. Y lo que se está viendo en esta imagen, que es la imagen del paper, es la diferencia entre los dos hemisferios para un estímulo, para 2 estímulos, 3 y 4. Y como bien se ve acá, cuanto menos estímulos hay que recordar, la actividad es más pequeña, la amplitud es más pequeña, y cuanto más hay que recordar, la amplitud aumenta, digamos. O sea que está directamente relacionado con la cantidad de estímulos. Además, cuando se cometen errores, la amplitud es casi nula, o sea que efectivamente es un correlato de la memoria visual. No obstante, seguimos con las críticas. Es posible que el proceso ejecutivo también aumente cuanto más ítems haya en la pantalla. Además, hay pequeñas diferencias en la precisión entre los tamaños de los estímulos, lo cual deja abierta la posibilidad de que la gran amplitud que vemos sea en realidad el aumento del arousal o el esfuerzo y no de la memoria. La amplitud de la actividad contralateral durante el delay puede haber aumentado como resultado del aumento del número de representaciones que uno tiene que mantener, ¿sí? O un mayor proceso ejecutivo o mayor dificultad de la tarea. Así que hay que deshacerse de estas variables, digamos, que podrían estar interviniendo. ¿Qué predicción hacemos nosotros para plantear un siguiente experimento que nos libere de este problema? Cuando comparamos un ensayo con 4 ítems de memoria versus uno con 8, la cantidad de representaciones en la memoria no aumenta, porque habíamos dicho que el máximo que una persona puede tener son 4 ítems. Así que si yo le presento al sujeto 8, 10, 20 estímulos, la actividad, si está asociada con la memoria, la amplitud no va a aumentar más allá de 4 ítems. En cambio, si está asociada con el arousal o con la concentración, no me importa si yo no puedo recordar 8 o 10 ítems, sí puedo esforzarme más, con lo cual si la actividad está relacionada con el esfuerzo, va a seguir aumentando a medida que aumente la cantidad de estímulos en la pantalla. ¿Sí? Así que vamos a hacer un tercer experimento, y cuarto, en el cual aumentamos la cantidad de ítems que tienen que recordar y lo hacemos pasar por encima de la capacidad del sujeto. Entonces, si efectivamente lo que vimos y dijimos hasta ahora es la actividad de la memoria, va a llegar a un tope a los 4 ítems, y si yo sigo aumentando los ítems, la actividad no va a seguir subiendo, aunque el sujeto vea 8 o 10 estímulos. En cambio, si la actividad está relacionada con el esfuerzo o el arousal, cuando aumenta la cantidad de estímulos va a seguir aumentando esa actividad, ¿sí? Esa es la lógica. Entonces se hicieron tercer y cuarto experimentos. Se comparó la actividad del delay para estímulos que exceden la capacidad de memoria. Si esa actividad refleja la representación activa de la memoria visual, esperaríamos no encontrar diferencias en la amplitud cuando los ítems sobrepasan la capacidad amnésica. No obstante, si refleja el proceso ejecutivo o esfuerzo, esperaríamos que la amplitud aumente junto con el número de ítems. ¿Cuál fue el resultado? Aunque hubo un aumento en la amplitud de 2 a 4 ítems, no hubo aumento de 4 a 6 porque el límite de la memoria se alcanza con 4. Lo mismo con 8 o 10 ítems. Por lo tanto, la actividad durante el delay refleja el mantenimiento de representaciones en la memoria visual, porque su amplitud es sensible al número de representaciones que se pueden mantener en la memoria. Acá están los resultados, como se ven, claramente, fíjense que de 2 a 4 hay un salto, pero luego 6 sigue siendo igual que 4. Lo mismo 2 a 4, y después 8 y 10 siguen estando prácticamente incluso menor que 4, o sea que no suben más allá, con lo cual
están directamente relacionados con la capacidad de la memoria. Estos resultados sugieren que la actividad contralateral durante el delay es un índice del mantenimiento activo de las representaciones que se mantienen en la memoria visual. Esto es, la magnitud aumenta cuando el número de ítems aumenta, pero alcanza un límite cuando se agota la capacidad de memoria visual. Van a ir un poco más allá ahora con el análisis conductual. Para demostrar este efecto, se cuantificó el promedio de las amplitudes para cada estímulo de 2 a 4 ítems. Y vieron que la amplitud aumenta monótonamente es esto, en este gráfico hay una función monótona creciente, de 1 a 3 ítems, pero ese incremento se estabiliza en 3 ítems. Fíjense cuánto yo pongo, la capacidad del promedio y el promedio de la amplitud aumenta monótonamente hasta 3 y luego alcanza un techo, o sea que efectivamente está representando la memoria, no está representando el esfuerzo ni el proceso ejecutivo. Vamos un poquito más. Calculamos el estimado de la capacidad de memoria para cada sujeto utilizando una fórmula estándar. Por ejemplo, si una persona puede mantener K ítems en la memoria de una cantidad de S ítems que están en la pantalla, entonces el ítem que cambie debe ser uno de los retenidos en la memoria en los ensayos KS, o sea, los que yo puedo recordar más los que están presentados en la pantalla, llevando el rendimiento correcto para KS en los ensayos en los que un ítem cambió. Este procedimiento tiene en consideración la tasa de falsas alarmas. Entonces, yo voy a sacar este número K, que es la cantidad de estímulos que puede retener cada sujeto de mi experimento. ¿Cómo lo voy a hacer? Calculando los que yo les presento en la pantalla por la cantidad de hits, de aciertos que tiene, menos las falsas alarmas que comete. Y esta K, va a ser un valor que me dice la capacidad de memoria de los sujetos. ¿Ven? ¿Quién tiene más o menor capacidad? Lo que encontraron fue que la capacidad media del grupo fue de 2.8 ítems, o sea, en promedio pudieron recordar 2.8 ítems, que es cuando la actividad del delay alcanza un límite. Esto respalda la propuesta de que la limitación específica en la capacidad de memoria visual determina cuándo esta actividad del delay alcanza un límite. Y finalmente, se evaluó si la capacidad de memoria de un individuo determinado dicta específicamente cuándo su actividad de delay alcanza un límite. Entonces, sujetos con baja capacidad de memoria alcanzarían el límite con pocos ítems y los sujetos con alta capacidad de memoria alcanzarían el límite con más ítems. Esto es algo obvio. Bueno, hay una dificultad para determinar la precisión porque no había, por ejemplo, 2.6 ítems, etc. Pero bueno, se calculó el aumento de amplitud entre 2 y 4 ítems por lado para cada sujeto en todos los experimentos. Cuando a un sujeto con una capacidad baja de entre 1.8 ítems se le muestra una matriz de 2 elementos, la capacidad se consume por completo en ese sujeto porque está casi en su límite, entonces alcanzaría su máximo. Entonces el aumento de la amplitud es pequeño o nulo, de 2 a 4, porque ya no alcanza más, él llegó a su límite en 2. En cambio, el sujeto que tiene una capacidad de 4,5, por ejemplo, va a estar muy por debajo del límite para una matriz de 2 elementos y por lo tanto va a mostrar un gran aumento cuando alcancen 4, que es su límite. O sea, los sujetos con poca capacidad de memoria van a tener un límite bajo y los sujetos con alta capacidad de memoria van a tener un límite alto. Esto, si encontramos esta correlación, sería todavía otra fuerza, digamos, otro factor, un dato que refuerza lo que estamos diciendo, que lo que acabamos de ver era la capacidad de memoria, digamos. Y efectivamente, abajo se ve la capacidad de memoria de 1 a 4 ítems. Entonces, los sujetos que pueden recordar menos ítems, fíjense que en la amplitud de 2 a 4 ítems prácticamente es baja o nula porque ya alcanzan su tope en 2 estímulos. En cambio, los que tienen buena memoria, como todavía pueden seguir recordando estímulos, cuando se presentan entre 2 a 4 estímulos, hay una diferencia más grande, la amplitud aumenta más de 2 a 4 porque todavía están por debajo de su límite. Entonces la amplitud de 2 a 4 ítems es mayor cuanto mayor es la capacidad de memoria, puesto que los que tienen poca capacidad alcanzan el tope con 2.
Y acá hay una correlación casi perfecta, digamos. O sea, poca capacidad de memoria, poca amplitud de 2 a 4 ítems. Mayor capacidad de memoria, más amplitud de 2 a 4 ítems, ¿sí? Porque unos te alcanzaron el techo y los otros todavía no lo alcanzaron. ¿Cuál es la conclusión entonces? Los resultados muestran que la actividad del delay es un índice del mantenimiento de representaciones activas de la memoria visual. Además, son un fuerte predictor neurofisiológico de la capacidad de memoria visual. Es decir, midiendo el aumento de la amplitud del delay en base a la cantidad de ítems, podríamos predecir con precisión la capacidad de memoria de un individuo, memoria visual. La capacidad de un individuo para realizar muchas funciones cognitivas de alto nivel está directamente influenciada por su capacidad de memoria. Estos resultados proporcionan el primer vínculo entre esta importante limitación cognitiva y la actividad neuronal. Acá, lo que se está diciendo, se está justificando la importancia que tiene este trabajo, en muy poquitas palabras. ¿Cuál es la primera? Esta capacidad de predicción. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, sé que esta persona tiene una memoria de trabajo mala porque hago estos test neuropsicológicos y me doy cuenta que la memoria es mala. Pero ahora que está hecho este trabajo, yo podría ver su actividad electrofisiológica y también determinar que esa persona tiene una memoria de trabajo mala porque veo que el rendimiento es de tal o cual forma, de tal o cual patrón. O sea que tengo esta otra medida más que ayuda o refuerza o predice el rendimiento que va a tener ese sujeto en tareas de memoria. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que se está estudiando es claramente importante porque la memoria visual no es poca cosa, dice directamente e influye todas las funciones cognitivas, muchas de las funciones cognitivas de alto nivel. O sea que es importantísimo conocer el correlato neural de este tipo de capacidades o de habilidades. Bien, y eso sería todo. Muchas gracias.